Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de repaso de microeconomía en referencia a la oferta, la demanda y el precio de equilibrio, llamado también equilibrio de mercado. Vamos a analizar algunos gráficos durante el día de hoy. En razón de que ustedes tuvieron problemas para tomar la decisión con respecto a tantas reuniones que me manifestaba Damián que tenían. Entonces, para no perder la oportunidad, decidí grabarle la clase y cualquier duda me la hacen saber, ya sea por el grupo de WhatsApp. Y el sábado, depende de lo que se tome la decisión, nos veremos en las prácticas. Si no, igual le daré la clase virtual. Comenzamos con la primera parte de la teoría de la demanda y la oferta. Vamos a analizar primero lo que es la demanda. Esto ya ustedes lo vieron en microeconomía con la docente respectiva en su oportunidad. Primeramente, vamos a definir lo que es el mercado, donde gravita la ley de la demanda y la ley de la oferta. Algunos autores sostienen que el mercado es el lugar geográfico o no, porque puede ser virtual, ¿verdad? Online, como hoy en día en el siglo XXI, donde concurren compradores y vendedores de un bien o un servicio. También se define como el grupo de compradores, que son los demandantes, el grupo de vendedores, que son los oferentes, y quiere decir que en ese mercado se transan bienes y servicios por un precio, o en la concurrencia de oferentes y demandantes en búsqueda de satisfacción de sus necesidades a través de la adquisición de bienes y servicios por un precio establecido determinado por el vendedor. Entonces definimos lo que es la demanda en sus componentes. El primer componente de la demanda es la cantidad demandada. La cantidad demandada se define como la cantidad de un bien o un servicio que los compradores quieren y están dispuestos a comprar a diferentes precios establecidos. O sea, quieren y pueden comprarlo según el nivel monetario a los diferentes precios establecidos por el oferente. Por lo tanto, matemáticamente se dice que la cantidad demandada es igual, ¿verdad?, a la función del precio. O en otras palabras también, la cantidad demandada está en función del precio, o que la cantidad demandada varía en relación al precio, o que la cantidad demandada depende del precio. Por lo tanto, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. De allí que existe otro componente que es la ley de la demanda. ¿Y qué establece la ley de la demanda? Establece que manteniéndose todos los demás factores constantes, que vamos a analizar en un rato, la cantidad demandada solamente va a depender del precio. Cuando se habla de factores constantes, en términos económicos eso se le llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa que la única variable que va a afectar a esa cantidad demandada es el precio. No se están tomando en cuenta la movilidad de las personas en la búsqueda de bienes y servicios, no se toma en cuenta los factores de la demanda, tales como el precio de otros bienes, sean complementarios o sustitutos, el ingreso de los consumidores tampoco se toma en cuenta, el número de compradores tampoco se toma en cuenta, tampoco se toma en cuenta los gustos y preferencias de esos consumidores. Por lo tanto, lo único que va a variar en referencia a la cantidad demandada, que es el precio, según esta condición ceteris paribus. Como ya lo establecemos, ¿verdad? La ley que establece que manténganse todos los demás constantes, ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio o viceversa, como les acabo de explicar. Otro componente es la curva de la demanda. La curva de la demanda no es más que un gráfico que relaciona el precio de un bien o un servicio y su cantidad demandada. En ese gráfico se observa posteriormente que a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye o viceversa. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Es decir, ocurre una relación inversa, ¿verdad?, entre el precio y cantidad. Por ello, dicha curva tiene pendiente negativa, como lo vamos a ver en un rato, similar a las curvas de indiferencia. Y tenemos otro componente que es la tabla de demanda. Por lo tanto,
La cantidad demandada depende únicamente del precio bajo la condición ceteris paribus. Existe una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad, como podemos observar en esta tabla. Vemos que el precio del helado va aumentando y la cantidad demandada del helado va disminuyendo. Si lo vemos de otra forma, de abajo hacia arriba, observamos que el precio va disminuyendo y la cantidad de helado, perdón, el precio sí va disminuyendo y la cantidad de helado también va disminuyendo. Por lo tanto, hay una relación inversamente proporcional. A mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Por lo tanto, la cantidad demandada, ¿de quién va a depender? Del precio. Aquí observamos la curva, también se llama recta de la demanda, según cómo se grafique. Vemos que hay dos variables, el precio del helado y la cantidad demandada de helados, ¿verdad? Entonces establecemos que un precio de $3, cuando desciende a 1.50, ¿verdad? La cantidad aumenta de 6 helados a consumir ahora 12 helados. Por lo tanto, el precio máximo es de 3 y la cantidad máxima es de 12. Pero si ese precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar en este punto. Si lo relacionamos en este punto, observamos que el precio del helado es de $2 y la cantidad demandada es de $4. Si baja la cantidad, el precio de 3 a 1.50, 1.75, la cantidad demandada va a aumentar de 4 a 6 helados. Por lo tanto, un descenso en el precio eleva la cantidad demandada de helados. Vamos a analizar a lo que se refiere la demanda individual y la demanda de mercado. La demanda de mercado, por supuesto, es la demanda de todos los agentes económicos en una sociedad. Y también se dice que es la sumatoria de las demandas individuales. Entonces establecemos que la demanda individual es la demanda de un bien o de un servicio por parte de una sola persona. Demanda 1. Y la demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales de un bien o un servicio. Por lo tanto, la demanda de mercado va a ser igual a la sumatoria de la demanda de Pedro, la demanda de Jesús, la demanda de Ornella y así sucesivamente. La demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Aquí vemos una tabla donde establece el precio del helado. Aparece la demanda individual de Catalina y de Nicolás, que son demandas individuales. Pero si sumamos esas demandas, nos da la demanda de mercado, que está conformada por la demanda de Catalina por helados y la demanda de Nicolás por helado. Sumando cada una de las demandas de ellos, nos da la demanda de mercado, como la vamos a observar gráficamente. Aquí vemos la demanda de Catalina y la demanda de Nicolás. Al sumar estas dos demandas, nos da la demanda de mercado, que es la sumatoria de la demanda de helado de Catalina más la demanda de Nicolás. Es importante caracterizar los tipos de bienes a los que se somete la ley de la demanda. Económicamente decimos que un bien es normal cuando aumenta la demanda, si aumenta la renta o el ingreso. Por lo tanto, al aumentar el ingreso, yo voy a consumir más de ese tipo de bien, ¿verdad? Eso es un bien normal, manteniéndose todo lo demás constante. Por ejemplo, aumenta el ingreso, puedo comprar más pan, más mantequilla, más margarina, más leche, más carne, más pollo, más salchipapa, más papipollo, más papicarne, etc. Es un bien normal que solamente obedece a que el incremento de ese consumo es la respuesta ante el aumento de la renta o el ingreso del consumidor. Un bien inferior, se dice que un bien es inferior cuando disminuye la demanda, se aumenta la renta o el ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Por ejemplo, la margarina. La margarina es un bien inferior, porque es un bien y a su vez un bien sustituto. Es un bien inferior de la mantequilla. Quiere decir que cuando me aumentan el ingreso, ya no voy a seguir consumiendo margarina, sino que ahora podré consumir mantequilla. Ahora, eso va a depender de lo gusto y preferencia, pero mantenemos el precepto de que es una condición ceteris paribus y que todo consumidor, al aumentarle su ingreso, va a consumir un bien superior y no un bien inferior.
Otro elemento son los bienes sustitutos. En el caso de la mantequilla y la margarina, si me aumenta el sueldo, ya no voy a consumir más margarina, ahora por supuesto voy a consumir más mantequilla. Si me aumentan el sueldo, ya no voy a consumir panela, voy a consumir ahora azúcar blanca o stevia. Y los bienes complementarios son aquellos bienes que se utilizan en forma simultánea, un pantalón y una camisa, un lápiz y un cuaderno, el café con la leche, el, el maduro con el queso, entre otros. Por lo tanto, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución en la demanda del otro. Quiere decir que si yo voy a comprar pantalón y camisa, ¿verdad? Y el precio del pantalón aumenta, ¿verdad? Yo tengo que pensar muy bien si en verdad el dinero me alcanza para comprar la camisa. O, por ejemplo, quiero comprar dos pantalones y dos camisas. Pero si el precio del pantalón es más alto, ya no compraré dos pantalones. Compraré uno y compraré una sola camisa. Por lo tanto, los bienes complementarios, también su relación es inversamente proporcional. Al aumentar el precio de uno, ello induce a que se disminuya la demanda del otro bien. Por ejemplo, el café y el azúcar. Al aumentar el precio del café, voy a consumir menos café y por ende debo consumir también menos azúcar o viceversa. Aquí tenemos los determinantes de la demanda. Cuando analizamos los determinantes de la demanda, no ocurre la condición ceteris paribus, puesto que las curvas de la demanda se desplazarán hacia arriba o hacia la izquierda. Ahora, cuando existe la condición ceteris paribus, la curva no se desplaza, sino que ocurre un movimiento a lo largo de ella, como más adelante lo vamos a observar. Entonces, ¿cuáles son estos determinantes de la demanda? Aquellos que dependen del comportamiento de la demanda. Por lo tanto, decimos que la demanda está en función o depende de el ingreso de los consumidores, siempre y cuando sea para adquisición de un bien normal o inferior, del precio, ¿verdad?, de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, de los gustos y preferencias de los consumidores, de las expectativas que tienen los compradores de ese mercado y finalmente del número de compradores. Quiere decir que cuando ocurre la incidencia de estos factores determinantes de la demanda, no ocurre la condición ceteris paribus y la curva de la demanda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo actúan cada uno de estos factores determinantes de la demanda a nivel gráfico. Aquí vemos que, qué pasa cuando analizamos la renta o el ingreso de los consumidores. Quiere decir que la relación con la demanda puede ser directa, si es un bien normal, o puede ser indirecta, si es un bien inferior. Por ejemplo, si me aumenta el ingreso, yo voy a consumir más bienes normales. Pero si ese ingreso me aumenta, voy a consumir menos bienes inferiores, por eso la relación es indirecta. En el caso de los precios de los bienes sustitutos, es directa. Si aumenta el precio de la mantequilla, ahora voy a comprar más margarina, porque quizá el dinero no me alcanza, por lo tanto es una relación directa. Los precios de los bienes complementarios, es una relación inversa. Si me aumenta el precio del café, voy a consumir menos azúcar porque por ende debo consumir también menos café porque no me alcanza quizá el dinero para comprar tanta azúcar o tanto café. Gusto y preferencia, una relación directa. Al aumentar mi gusto y preferencia por querer comprar una comida mucho más costosa, por supuesto, es porque tengo más dinero para consumir esa comida mucho más costosa. Las expectativas de los compradores. Siempre los compradores tenemos expectativas acerca de los precios, acerca del comportamiento de la moda, acerca del comportamiento de la adquisición de compra de bienes y servicios. Por lo tanto, si las expectativas del consumidor ecuatoriano obedece a que el nuevo presidente va a mejorar la situación económica, por supuesto, esas expectativas son positivas. Quiere decir que nuestra calidad de vida, la calidad de vida en el Ecuador va a mejorar. Por lo tanto, en la medida que se incrementan esas expectativas de los compradores, también va a mejorar la situación económica. Finalmente, el número de compradores. Cuando hay más número de compradores, por supuesto, va a haber más demanda, va a haber más producción de bienes y servicios y la relación va a ser una relación directa. En cuanto a los desplazamientos de la curva de la demanda, habíamos dicho que hay desplazamientos
desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba a la derecha o hacia abajo hacia la izquierda. Cuando ocurre un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda, cuando hay un aumento en la demanda, cuando se incrementa la demanda. Por lo tanto, cualquier cambio que eleva la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Cuando hay mejoramiento de la economía, se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Cuando disminuyen los precios y se incrementa la cantidad demandada, desplaza la curva de la demanda a la derecha, como lo vamos a observar. El caso contrario es la disminución de la demanda y eso genera un desplazamiento hacia la izquierda de esa curva de la demanda. Quiere decir que cuando estamos dejando de comprar un producto, la demanda de ese producto disminuye, ya sea por variación del precio, por variación de los factores determinantes que acabamos de analizar. Esto significa que cualquier cambio que reduce la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. Fíjense en este caso. Vamos a analizar primero un aumento en la demanda. Aquí observamos que la demanda, ¿verdad?, se desplaza hacia la derecha, quiere decir que hay un aumento de la demanda. ¿Okay? Se desplaza hacia la derecha por cualquiera de los factores antes mencionados. Caso contrario, la demanda disminuye cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que hay menos cantidad demandada. ¿Ve? Antes consumíamos quizás 200 kilos de azúcar, ahora estamos consumiendo 100 kilos de azúcar. Un ejemplo. Entonces, en conclusión, un aumento en la demanda desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Una disminución de la demanda desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. En el caso de la intervención de cada uno de los factores determinantes, analizaremos la renta o el ingreso del consumidor. ¿Qué sucede cuando hay un aumento en el ingreso de los consumidores? Por supuesto, demandamos más, consumimos más. Quiere decir que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Caso contrario, cuando hay una caída del ingreso por efectos inflacionarios o recientemente por el COVID, que las empresas no podían pagar el sueldo completo, sino que pagaban un 50%, eso generó una caída del ingreso y por ende una disminución en la compra de los bienes y los servicios. Es que cuando disminuye el ingreso, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y cuando aumenta el ingreso, la curva se desplaza hacia la derecha. En el caso de los bienes sustitutos, como es el whisky y el ron, fíjense, en el caso del mercado del whisky, aplicaron un impuesto a la cerveza, aumenta el precio de la cerveza, ¿verdad? Por lo tanto, eso va a generar una reducción de la cerveza, una reducción del punto A al punto B. Fíjense que aumenta el precio del whisky, ahora voy a consumir, se reduce, perdón, el consumo de la cerveza, como lo vemos aquí. En el caso del whisky y el ron, ¿qué pasa cuando aumenta el precio del whisky de A hacia B? Voy a consumir ahora más ron, que es el producto sustituto. Por lo tanto, la curva de la demanda de ron se desplaza hacia la derecha, porque el precio del whisky ha subido de $2 a $3. Perdón, vamos a ver aquí. Fíjense aquí. Al aplicar un impuesto al consumo a la cerveza, aumenta el precio de la cerveza, por lo tanto, se reduce la cantidad demandada de whisky. Y esto va a generar un incremento en el consumo del ron, aumentando así la demanda del ron, como lo establece aquí el gráfico. En el caso de bienes complementarios, mercado de computadoras y accesorios, ya sea soporte para la computadora, mouse o ya sea un teclado o cables. Tenemos el caso de cuando hay una reducción en el precio de la computadora de 800 a 600 dólares de A hacia B, eso genera que una reducción en el precio de la computadora, ¿verdad? Va a generar un aumento en el consumo de los accesorios para la computadora. Quiere decir que va a aumentar la demanda de accesorios, a reducirse el precio de A hacia B de las computadoras de 800 dólares a 600 dólares, eso va a incrementar el consumo de los productos accesorios de las computadoras. Por lo tanto, una reducción en el precio de las computadoras aumenta la cantidad demandada de computadoras por reducción del precio y también va a aumentar el consumo de los productos o accesorios de esa computadora, aumentando la demanda de los mismos.
Otro factor, gusto y preferencia. Aquí tenemos, cuando hay una mayor intensidad de gusto por X producto, aumenta la cantidad demandada de ese producto, de D1 a D2. Caso contrario, cuando disminuye la intensidad de gusto y preferencia por un artículo, la cantidad demandada, la demanda, perdón, se desplaza hacia la izquierda. Otro factor, las expectativas de los consumidores. Si se espera que un ingreso mayor en el futuro, por supuesto, la demanda va a aumentar, ella se va a desplazar hacia la derecha. Caso contrario, si se espera un ingreso menor en el futuro, la demanda va a disminuir y se desplaza hacia la izquierda. Número de compradores. Cuando hay mayor número de compradores, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha y si se reduce el número de compradores, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. En resumen, podemos decir que un aumento en la renta o en el ingreso de los consumidores de un bien normal genera un desplazamiento hacia la derecha. Todos estos factores generan un desplazamiento hacia la derecha. Un incremento en el precio de los bienes sustitutos desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Una caída en el precio de los bienes complementarios. Una mayor intensidad en los gustos. Una renta o ingreso esperado mayor que la actual. Y un mayor número de compradores. Quiere decir que cuando la economía está fluctuando de forma eficiente, de forma efectiva, hay más consumo, hay más compra, eso genera que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Caso contrario, cuando hay una caída en la renta o en el ingreso de los consumidores, una reducción en el precio de los bienes sustitutos, un aumento en el precio de los bienes complementarios, una menor intensidad de gusto, una renta o ingreso esperado menor que el actual y un menor número de compradores, eso genera un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, por lo tanto, es un resultado de una reducción en la cantidad demandada. Entonces aquí tenemos la curva de la demanda, fíjense que tiene una pendiente negativa, donde este es un video, esto lo van a ver cuando vean la clase. Ahorita no van a tener audio, pero lo que le quiero adelantar es que si el precio está aquí, la cantidad demandada está aquí. Pero si el precio baja de aquí a aquí, la cantidad demandada va a estar aquí, por lo tanto, una reducción de... Perdón. Bueno, uf. Por lo tanto, a reducirse el precio, de aquí a aquí, va a aumentar la cantidad demandada. Esto, como le dije, quizás no lo van a oír aquí, pero cuando vean el audio, cuando vean la clase, sí lo van a oír. Y las cantidades negativas de cosas. Así que nos centramos en la parte positiva de los servicios. Claro, depende de que estemos hablando en el esto de comunicación. El caso de es un caso muy excepcional y que podéis ver. Tenemos el caso habitual de
Vamos a hacernos una pequeña ejemplo. Imaginemos que el precio del que estamos hablando es un precio muy alto, ¿vale? Imaginemos que el precio es alto. Los gráficos sirven para esto. Es decir, para este precio, la mayoría de los consumidores que se vienen. Bueno, pero lo que es que para un precio alto de comidas, la realidad que los consumidores que se vienen de una manera relativamente pequeña. Pero cada uno tiene una variable y te va a cambiar. Por imagen que el precio que se viene por sea el precio que se viene baja. Si el precio baja hasta un precio que vamos a decir prácticamente bajo, porque bajo por el alto bueno, imaginemos que baja hasta un precio de precio mucho. Y la cantidad que se demanda ese día ahora es mucho mayor. Quiere decir que entrar una del precio para llevar la cantidad que se demanda ese día. Si hemos hecho el sentido contrario, si partiésemos de un precio bajo a una cantidad grande, a precio bajo es lógico que la gente quiera comprar muchos billetes. Si es un partido un precio bajo y si elevásemos el precio, habría ocurrido exactamente lo contrario. Ahora, un poco. En este ejemplo, como digo, a un punto con un precio alto, la cantidad pequeña, siempre bajo el precio, la cantidad que se demanda de ese bien lo podemos aumentar y nos desplazaremos a lo largo de la zona. Importantes los cambios en el precio, como tenemos en este caso aquí. Muy importante, bastante tontería, pero es muy importante. Realmente es una cuestión matemática, pero es una cuestión que a nivel se le va a eso, da bastantes vueltas. Así que cualquier cambios en el precio del bien del que estamos hablando, no van a desplazar la curva derecha al izquierda. Pero de esa misma curva, sin que la curva se llame misma. Y para ser concretos, se dice que lo que ocurre es que ha cambiado la cantidad demandada, no la demanda. No estoy diciendo que parece que son relevantes, no estoy relevantes. Cuando un economista decide que ha aumentado la cantidad demandada, automáticamente interpretas que la curva en sí sigue siendo la misma. Nosotros vamos a de aquí cambiar la demanda de los consumidores. La cantidad de demanda de bien va a ser mayor porque así que es clave. La cantidad de precio. La cantidad de precio que bien, los modelos a lo largo de la curva. Y cambia la cantidad que se demanda, pero no la demanda. Es decir, la cantidad es lo que va en el horizontal, es el gráfico, y la demanda es la curva. La cantidad cambia desde este punto hasta este punto. Casos que afectan a la protección. La demanda, hay otras cosas que sí desplazan. Estas cosas que sí desplazan la demanda son las siguientes. La renta que puedo tener individuo. La renta sí desplazará hacia la derecha para subir la propia curva, así que nos pasa a otro lugar de manera distinta. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha o hacia abajo, es decir, es porque ha habido un incremento de la demanda. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo, es porque se ha reducido la demanda. Yo siempre prefiero la derecha para incrementos y izquierda para reducciones, para que arriba o abajo. Porque arriba en algunos casos puede provocar confusiones. Si izquierda es algo, es un consejo. Es que sí que desplaza. Es así, se reduce a esa venta que empieza, porque también hay una tiene que conectar. Cosa que puede también que demanda por bien es que básicamente existen crisis que afectan a la demanda de los bienes. También los conviene diferentes variables de campo.
Entonces cambia además los electrones, por ejemplo, los electrones de coches, se trata de que la demanda de coches cambie según el cambio de la gasolina. Sí. Así que cambios en la cadena de cuestiones que pueden afectar a la demanda del que estamos hablando es la temperatura, la prensa política. Hay la última opción que la puede se aumentan las frecuencias hacia un determinado nivel, bien puede aumentar. Es la famosa de la prensa. Y esa frecuencia, la demanda se queda efectiva, es la famosa frecuencia. En estos casos, decimos que sí cambia la demanda. Aumenta o se reduce la demanda, es la famosa derecha o a la izquierda. Este ejercicio se puede utilizar. ¿De acuerdo? Y luego en este caso, los contratos, pues por la cuestión que al final es a trabajar distintamente con X, con Q, depende un poco de algo de trofe, de estilos de continuación. Hubo ecuaciones que van a tocar. Por eso yo soy una utilizar a ellos. Un poco el funcionamiento de la computación. La computación por sí misma, que tengo que colocar la utilidad la sacaremos cuando juntemos la curva de demanda con la curva de oferta que estamos respectivamente a la estructura del funcionamiento de la curva de demanda y su interpretación. Ok. Aquí, bueno, hay otro video, también lo van a ver. Ok. Ahora vamos a analizar lo que es la curva, la ecuación y la tabla de la demanda. Este también es otro video que van a ver.
Ok. Ya va. No, pues. Bueno, ya culminamos la primera parte. Vamos a la segunda parte. La otra cara de la moneda es la oferta. Ya analizamos la demanda, ahora vamos a analizar la oferta. La oferta es un gráfico, una curva con pendiente positiva, todo lo contrario de la curva de la demanda que tiene pendiente negativa. ¿Qué me indica la oferta? Que al aumentar el precio, también aumenta la cantidad ofrecida. ¿Okay? O también que al reducirse el precio, se reduce la cantidad ofrecida. Por lo tanto, establecemos que la oferta tiene sus componentes también igual que la demanda. La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender a los precios establecidos por ellos. Por lo tanto, la cantidad ofrecida va a depender del precio o está en función del precio. El precio como variable independiente y la cantidad ofrecida como variable dependiente. Por lo tanto, la ley de la oferta establece que manteniéndose todos los demás factores constantes, según la condición ceteris paribus, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube su precio. Quiere decir que al aumentar el precio, sube la cantidad ofrecida y al precio disminuir, disminuye la cantidad ofrecida. Y la curva de oferta es un gráfico que relaciona precio de un bien y cantidad ofrecida. Y esta curva en ella ocurre una relación directa entre precio y cantidad, por eso dicha curva tiene pendiente positiva, porque aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, o disminuye el precio y disminuye la cantidad ofrecida. En el análisis de la tabla de la curva de la oferta se establece que la cantidad ofrecida depende únicamente del precio. Sin embargo, también existe una relación directamente proporcional entre precio y cantidad. Como observamos en la tabla, a medida que el precio va aumentando, la cantidad ofrecida, también va aumentando. Por lo tanto, es una relación directamente proporcional, como lo vemos aquí. Aquí observamos que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también va aumentando. Similar a la demanda individual, la demanda de mercado también tiene el mismo tratamiento la oferta individual. Es la oferta de un bien o servicio por parte de un vendedor, a diferencia de la demanda que era por parte de un consumidor. La oferta de uno o la oferta de Juan. Y la oferta del mercado es la suma de todas las ofertas de cada uno de los vendedores del mercado. Por lo tanto, la oferta del mercado
es la sumatoria del productor 1 o del vendedor 1, el vendedor 2 y el vendedor 3. Aquí observamos las ofertas individuales del lapicero del vendedor 1 y el vendedor 2 a un precio establecido, y al sumarlas nos da la oferta del mercado del lapicero según la sumatoria del vendedor 1 y el vendedor 2. Vemos aquí que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también va aumentando, por lo tanto es una relación directamente proporcional. Tenemos la oferta del vendedor 1 de lapiceros, tenemos la oferta del vendedor 2 de lapiceros, y al sumar estas dos ofertas de ambos vendedores, nos da la oferta del mercado, ¿verdad?, por lapiceros. Similar como analizamos los conceptos en la cantidad, en la demanda, también hay los conceptos en la oferta. En este caso, existen bienes sustitutivos en la producción. Se plantea que los bienes son sustitutos en la producción cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una reducción en la oferta del otro. Quiere decir que cuando aumenta el precio de los esferógrafos, ¿verdad?, eso produce una reducción en la oferta de los cuadernos, pues, perdón, de los lápiz de creyón, pues son productos sustitutos. Aumenta el precio de la mantequilla y automáticamente eso reduce la oferta de cantidad ofrecida de la margarina. Aquí hay un ejemplo de carteras y zapatos, son productos sustitutos. Existen factores productivos para producir estos carteles y zapatos, que son los recursos tales como la mano de obra y las materias primas que son usadas en la producción de un bien. El avance tecnológico sucede cuando las nuevas técnicas de producción permiten reducir costos. Quiere decir que al producir carteras y zapatos, esos factores productivos que se combinan, ¿verdad?, y están unidos a un avance tecnológico, eso va a mejorar la producción, a reducir costos. Pero sin embargo, cuando las máquinas van a un proceso de obsolescencia o de deterioro tecnológico, esto sucede en situaciones extremas también cuando hay apagones, que empieza a dañarse la máquina que fabrica esas carteras y los zapatos, y por supuesto impiden usar técnicas de producción en forma adecuada. Así como la demanda tiene sus factores determinantes, la oferta también. Estos factores determinantes desplazarán a la curva de oferta a la derecha o a la izquierda, según cómo se comporte. Vamos a ver cuáles son esos factores. Se dice que la oferta está en función o va a depender de quién, del precio de los bienes sustitutos en la producción, del precio de los factores productivos que vimos en macroeconomía, que es tierra, trabajo y capital, de la tecnología, de las expectativas de los vendedores y del número de vendedores. Quiere decir que cuando estos factores están interviniendo, la curva de la oferta se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a analizar el comportamiento de cada uno de estos determinantes. Si el precio de los bienes sustitutos en la producción, hay una relación inversa, quiere decir que cuando aumenta el precio de un bien sustituto, disminuye la cantidad ofrecida del otro bien sustituto, en el caso de la mantequilla y la margarina. El precio de los factores productivos también, al incrementarse el precio del factor trabajo, que es el salario, por supuesto, va a disminuir la oferta de trabajadores en el mercado. La relación inversa. La tecnología, si aumenta el deterioro de la tecnología, también va en ese caso disminuye la producción de bienes y servicios. Ahora, si el empresario invierte en tecnología, por supuesto va a haber más producción, una relación directa. Las expectativas de los vendedores, ¿verdad? Cuando un vendedor tiene expectativas negativas, va a ofrecer poco bien y poco producto. Pero si sus expectativas son positivas, va a ofrecer más producto. Y el número de vendedores o el número de competidores es una relación directa. Al aumentar el número de competidores o de vendedores, también va a aumentar la cantidad ofrecida. Pero si el número de vendedores disminuye, disminuye la cantidad ofrecida en forma directa. Los desplazamientos de la curva de oferta. Se dice que un aumento en la oferta genera un desplazamiento hacia la derecha de la misma.
Cualquier cambio que eleve la cantidad ofrecida para cada uno de los precios desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Pero cuando ocurre una disminución de la oferta, un desplazamiento hacia la izquierda, esto genera un cambio que reduce la cantidad ofrecida para cada uno de los precios y desplaza la curva hacia la izquierda, como lo vemos a continuación. Aquí vemos un aumento en la oferta, quiere decir que la curva se desplaza hacia la derecha, igualmente como ocurría en la demanda que se desplazaba hacia la derecha. Pero cuando hay una disminución de la oferta, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Vamos a analizar el comportamiento de cada uno de los factores determinantes de la oferta. El precio lo bienes sustitutos. Tenemos el mercado de carteras, ¿verdad? Y tenemos el mercado de zapatos. Son dos bienes sustitutos. Quiere decir que al aumentar el precio, ¿verdad?, de carteras y aumenta la cantidad ofrecida de cartera, eso va a generar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, va a disminuir el consumo de zapatos. Quiere decir que al aumentar la cantidad ofrecida y el precio de la cartera, eso va a generar una reducción en cuanto a la oferta de zapatos. ¿Por qué? Porque gran parte de la materia prima va a ser utilizada para producir más carteras que zapatos, como lo vemos aquí. Un aumento en el precio de la cartera genera un aumento en la cantidad ofrecida de cartera. Por lo tanto, se reduce la cantidad ofrecida de zapatos. El precio de los factores productivos. Una caída en el precio de la madera, ¿verdad?, genera un desplazamiento hacia la derecha y un aumento del precio de la madera, perdón, de la mano de obra, perdón. Un aumento del precio de la mano de obra traslada la curva de oferta hacia la izquierda. Como lo vemos aquí. Una caída en el precio de la madera. Si la madera se reduce su precio, va a haber más oferta. ¿Por qué? Porque hay más demanda, por lo tanto, aumenta la oferta de madera. Pero si aumenta el salario o la mano de obra, por supuesto va a haber menos cantidad ofrecida porque el empresario va a contratar menos trabajadores. La tecnología. Un avance en la tecnología, una incorporación de una maquinaria nueva o un equipo nuevo, eso va a generar un incremento en la oferta de esa producción. Pero cuando la tecnología está deteriorándose, la maquinaria está depreciándose, eso va a generar una disminución en la cantidad ofrecida por parte del empresario. No va a poder competir. Las expectativas de los vendedores. Un precio esperado menor que el actual, que genera un aumento en la cantidad ofrecida. Pero un precio esperado mayor que el actual va a generar una disminución en la cantidad ofrecida. El número de vendedores. Cuando hay mayor número de vendedores, aumenta la cantidad ofrecida, pero si se reduce el número de vendedores, genera una disminución en la cantidad ofrecida. Entonces, conclusión, decimos que los factores que desplazan la curva de oferta hacia la derecha es una caída en el precio de los bienes sustitutivos en la producción, una caída en el precio de los factores productivos, un avance en la tecnología, un precio esperado menor que el actual, un mayor número de vendedores, y eso genera un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está aumentando la oferta. Caso contrario, ¿qué factores o cómo los factores desplazan la curva de oferta hacia la izquierda? Una reducción en la oferta, un aumento en el precio de los bienes sustitutos en la producción, un aumento en el precio de los factores productivos, un deterioro de la tecnología, un precio esperado mayor que el actual, un menor número de vendedores, y eso genera una disminución o un traslado de la curva de oferta hacia la izquierda. En conclusión, observamos que la curva de la oferta tiene pendiente positiva que relaciona un incremento en el precio, genera un incremento en la cantidad ofrecida. Tal como lo vemos aquí, en el caso del vaso de helado de Ben y Jerry, la sumatoria de ellos genera una curva de oferta de mercado. Aquí está. Aquí hay unos videos en YouTube que son sugeridos
para mejorar. Así como vimos algunos videos de la demanda, también se les sugiere algunos videos en la oferta. Pues tienen que copiarlo, llevarlo a Google o a YouTube y lo pueden observar. Ahí están todos los videos. Bien. Ahora vamos a analizar cómo se comporta la combinación de oferta y demanda, lo que se llama el equilibrio de mercado. Es cuando se intersectan las curvas de oferta y demanda, como lo observamos en la lámina. Cuando ellas se intersectan, este punto de intersección se llama punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? Que habrá un precio y una cantidad que satisface tanto a vendedores como a consumidores. Quiere decir que a ese precio los consumidores están satisfechos porque les alcanza dinero y tienen capacidad de ahorro. Pero también a ese precio los oferentes también están en equilibrio porque ese precio cubre sus costos de producción a las cantidades ofrecidas por hecho. Ahora, si ese precio está por encima, si hay un precio aquí por encima del precio de equilibrio, se produce una ¿qué? Una escasez. ¿Ok? Perdón, se produce un excedente, porque los precios son tan altos que el consumidor no va a poder comprarlo. ¿Ven? Se produce un excedente, pero si ese precio es tan bajo, por debajo del precio de equilibrio, se produce una escasez porque el empresario no va a ser tan tonto para colocar precios por debajo del precio de equilibrio y eso va a generar que el empresario no produzca, por lo tanto, eso puede generar una escasez. En conclusión, los precios por encima del punto de equilibrio generan un excedente y los precios por debajo del precio de equilibrio generan una escasez, como lo vamos a observar posteriormente. Aquí lo observamos. Decimos que el equilibrio del mercado entre oferta y demanda sucede cuando hay una situación en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan. Aquí. Esto se le llama precio de equilibrio, ¿verdad? Quiere decir que el precio de equilibrio y la cantidad ofrecida y demandada son iguales. Cuando el precio está por encima del precio de equilibrio, ocurre un excedente para los consumidores, ¿verdad? Porque el empresario está aumentando el precio y es un producto que no va a ser consumido. Pero cuando el precio de equilibrio está por debajo, perdón, el precio del mercado está por debajo del precio de equilibrio, ocurre una escasez porque a estos precios el empresario no va a querer vender. Pero a estos precios de aquí arriba, por encima del precio de equilibrio, el consumidor no va a querer comprar. Entonces, lo importante es analizar aquí que cuando se intersecta la curva de oferta y la curva de demanda, se produce un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio y un equilibrio del mercado. Cuando ambos precios están por encima o por debajo, genera desequilibrio de mercado en relación a la escasez y al excedente de bienes y servicios. Aquí también lo observamos. El precio de equilibrio es 45 y la cantidad de equilibrio es 200. A precios de 60 y 70, esto genera un excedente. Pero a precios de 30 y de 15, ello genera una escasez. Aquí lo observamos. Hay una situación de excedente, situación en que la cantidad ofrecida es mayor que la demanda. De hecho, lo vemos aquí. Aquí, aquí vemos la curva de oferta, está por encima de la curva de la demanda. Y en escasez, ¿verdad? Hay un exceso de oferta. Y en escasez, situación en la que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Aquí vemos la cantidad demandada, ¿ok? Aquí la cantidad demandada está por encima de la curva de oferta. Por lo tanto, hay un exceso de demanda, porque los precios están muy bajos y los consumidores demandan en mayor cuantía. La ley de la oferta y la demanda establece la ley que el precio de un bien se ajusta para equilibrar la cantidad ofrecida y demandada del bien. En conclusión, observamos que a este precio de equilibrio y que a esa cantidad de equilibrio, ambos agentes económicos están en armonía. Y cuando hay desequilibrio, hay exceso de oferta, pero también hay exceso de demanda, como lo observamos aquí. Aquí vemos que está el excedente y aquí está la escasez.
Paso para analizar los cambios de equilibrio. Averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la demanda, o quizás las dos. Ahí pueden haber desplazamientos simultáneos, hacia arriba o hacia la derecha, perdón, o hacia la izquierda de ambas curvas. Averiguar en qué sentido se desplaza la curva. Utilizar un gráfico de oferta y demanda para ver cómo varían el precio y la cantidad de equilibrio como consecuencia del desplazamiento. Aquí observamos que la curva de oferta se mantiene constante, sin embargo, hay un aumento en la demanda, ¿verdad? Por efecto, fíjense que los precios, el precio aumenta de 45 a 60 dólares. Por lo tanto, una provocación de una subida de precio da como resultado un aumento en la cantidad vendida, manteniendo constante la oferta. Por lo tanto, la curva de oferta, pero de demanda, se desplaza hacia la derecha de un equilibrio inicial con un precio de 45, una cantidad demandada y ofrecida en 200, hacia un precio de 60 con una cantidad ofrecida y demandada de 300 camisas. Eso se llama aumento de la demanda. Caso contrario, disminución de la demanda, cuando la oferta se mantiene constante y la demanda se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto, a un precio de 60 dólares y una cantidad ofrecida de 300 camisas, a reducirse el precio a 45 dólares, se compra también, se compra y se vende ahora 200 camisas, es decir, que el punto de equilibrio inicial ha generado un descenso o una disminución en la demanda. Ahora vamos a mantener la curva de oferta de demanda constante y observamos que hay una disminución, pero un aumento en la oferta. De un precio de 45, disminuyó el precio a 30 dólares y esto genera un incremento o un aumento en la oferta de 200 camisas, ahora a 300 camisas. Y una disminución en la oferta, manteniendo la demanda constante, partimos de un precio de 30, ¿sí?, que es el equilibrio inicial, aumenta el precio a 45 y la cantidad de camisas disminuye de 300 camisas a 200 camisas la oferta. Aquí vemos desplazamientos simultáneos. Aquí vemos cuando hay un gran aumento en la demanda, hay una pequeña disminución de la oferta. Es decir, que del equilibrio inicial pasamos al equilibrio final o nuevo equilibrio. Y aquí todo lo contrario. Aquí hay una gran disminución de la oferta y un pequeño aumento en la demanda. Esto también puede ocurrir cuando hay desplazamiento de ambas curvas, ya sea a la derecha o hacia la izquierda de forma simultánea. Quiere decir que este gráfico analiza un gran aumento de la demanda y una pequeña disminución de la oferta, y un gran aumento en la demanda y una gran disminución en la oferta. Ahora, ¿cómo se analiza este cuadro? De adentro hacia afuera. Si quiero saber si el precio no varía y la cantidad demandada y ofrecida no varían, eso significa que no hay ninguna variación en la oferta y tampoco ninguna variación en la demanda. Cuando el precio sube y baja de forma simultánea y la cantidad aumenta, ocurre un aumento en la demanda y un aumento en la oferta. Si el precio sube y la cantidad disminuye, hay una disminución en la oferta y ninguna variación en la demanda. Otro caso, si el precio baja y la cantidad disminuye, eso genera una disminución en la demanda y ninguna variación en la oferta. Entonces ustedes ya pueden graficar estas relaciones como los gráficos similares que vimos anteriormente. Aquí observamos a un precio de equilibrio. Con precio de equilibrio, fíjense que se demandan y se ofrecen las mismas cantidades. ¿Okay? Por encima del precio de equilibrio hay un exceso de oferta, quiere decir que a precio de equilibrio de 30, 35 y 40, observamos que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, y a precios menores, tales como 20, 15 y 10, observamos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida.
generando una escasez. Aquí también observamos un desplazamiento una disminución, perdón, de la oferta de 1 a E2, manteniendo constante la demanda. Este es el mismo caso anterior. Si el precio de equilibrio aumenta, hay un desplazamiento de la demanda a la derecha. Por lo tanto, un aumento de la demanda genera un aumento de la cantidad demandada. Quiere decir que parte de un equilibrio 1 hacia un equilibrio 2, manteniendo la oferta constante. Aquí vemos otro caso. El equilibrio hipotético del mercado de leche por litro en una familia de Cuenca. Tenemos el litro 0,40, 0,50, 60 y 70 centavos, la cantidad demandada y la oferta. A precios menores, el precio de equilibrio es donde se iguala la oferta y la demanda. A precios menores genera una escasez y la presión sobre el precio es hacia la subida. Y por encima del precio de equilibrio genera un excedente y la presión del precio es hacia la baja, de manera que esas presiones puedan conducir a un equilibrio del mercado. Aquí tenemos otro análisis. ¿Qué pasa si cuando ocurre un aumento de la demanda? Sabemos que se desplaza la curva hacia la derecha, por lo tanto la curva se desplaza hacia la derecha, existe una escasez o un exceso de demanda, los productores podrán subir los precios y el efecto será aumentar el precio y la cantidad de equilibrio. Otro caso podría ser cuando hay un aumento en la oferta, la curva se desplaza hacia la derecha. Esto genera un excedente, un exceso de oferta. Por lo tanto, los productores reaccionarán bajando los precios y el efecto en la economía es que disminuye el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Entonces, así para cada uno de los análisis del aumento o disminución de la demanda y del aumento y disminución de la oferta y cómo se comporta la curva, qué situación ocurre, cuál es la reacción, ya sea de los productores, y cuál es el efecto para la economía. Bien. Aquí tenemos otro análisis similar al anterior. Este es un taller de oferta, demanda y punto de equilibrio. Ya habíamos definido la oferta como la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado dado a un precio determinado. Aquí fíjense como ella tiene $800 y le están ofreciendo esta suma grande, pero a 1000, y la suma barata, pero en 900. Y la demanda, perdón, la demanda de economía se define como la cantidad de calidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y una condición dada en un determinado momento. Y el punto de equilibrio cuando ocurre la intersección de la curva de oferta y la curva de demanda. Por lo tanto, en ese punto se cruza la curva de oferta y demanda, se llama punto de equilibrio de mercado. Cuando el precio de mercado coincide con el punto de equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es la misma. El precio correspondiente a ese punto de equilibrio se llama precio de equilibrio. La cantidad que se ofrece y la que se demanda es llamada cantidad de equilibrio. Aquí lo observamos también en el gráfico anterior. Cuando hay equilibrio, cuando hay un excedente para los consumidores y un excedente de los productores, los precios son bajos, y en los consumidores el excedente, los precios son altos. Acá se le llama excedente del consumidor. Es la diferencia entre el valor para los compradores de un nivel de consumo de un bien y lo que los compradores pueden y deben pagar para obtener cierta cantidad. Por lo tanto, el excedente de los consumidores es el bienestar que obtienen los consumidores de ese bien, mientras que el excedente del productor es la diferencia entre el beneficio que obtienen los vendedores por la venta de un bien y la cantidad mínima que ellos están dispuestos a ofrecer. Aquí vemos el mismo análisis de la relación de las curvas de oferta y demanda. Este es un ejercicio para que ustedes lo llenen cuando ocurre excedente, cuando ocurre escasez y que se debe buscar. Por ejemplo, aquí observamos, ¿verdad? Que la oferta es de 10 y la demanda de 2, hay un excedente. Aquí la oferta es de 8 y la demanda de 4, también hay un excedente. La oferta es de 6 y la demanda de 5, hay un excedente. Aquí la de oferta es de 5 y la demanda es de 7, por supuesto, hay una escasez.
Aquí también hay escasez, aquí hay escasez y aquí hay escasez. Entonces lo que se busca es la tendencia a subir o a bajar y ya sea a nivel de precios o a nivel de la producción. Es decir, que este ejercicio le va a generar esta curva de oferta y esta curva de demanda. Y donde se intersecta o donde la cantidad ofrecida y la cantidad demandada igual, aquí está el ejercicio ya resuelto. ¿Ves? Quiere decir que a 5.5 valor de cantidad ofrecida y demandada a un precio de 5,60 va a haber un equilibrio, resultando esta gráfica. El punto de equilibrio no se encuentra dentro de las variables dadas en la tabla anterior, sin embargo es posible hacer una aproximación en la marca del punto de equilibrio sobre el precio de 5,6 y una cantidad de 5.5. Aquí está la bibliografía con la cual pueden ayudarse. Y bueno, finalizamos con la clase de hoy. Este material igualmente será subido a la plataforma. Si me hace referencia, bueno, esperando vernos el sábado para hacer algunos ejercicios sobre esta actividad. Igualmente en la plataforma hay unos ejercicios sugeridos y vamos a analizar posteriormente la teoría de la producción y la teoría de los costos y la teoría de los mercados. No olviden ver los videos que están sugeridos en la clase. Muchas gracias y hasta pronto.